Buenas tardes, chicos. Espero se encuentren bien. Como les había hablado en el día de hoy, no me encuentro acá en Manabí, estoy visitando una universidad, en caso de los laboratorios clínicos, por lo tanto quisiera compartir con ustedes el tema de la clase. Cualquier duda, no duden en escribirnos y ahí le estaríamos respondiendo. Bueno, en el día de hoy vamos a ver lo relacionado con el cálculo del pH en disoluciones acuosas, principalmente con los contenidos básicos, los cuales les vamos a estar evaluando a ustedes en esta primera parte del curso propedéutico. O sea, estaríamos hablando del equilibrio ácido-base, que es uno de los temas los cuales se manifiesta en nuestros sílabos. Para hablar del pH tenemos que analizar de algunos aspectos relacionados con la acidez o la basicidad. Por ejemplo, la naranja tiene un sabor agrio y el vinagre le debe su sabor al ácido acético. Las frutas cítricas contienen ácido cítrico, o sea, entre otros, son los contenidos los cuales reaccionan con algunos metales para producir hidrógeno, reaccionan eh, con carbonatos y bicarbonatos para producir dióxido de carbono gaseoso, o sea, estamos hablando de los ácidos. Eh, las bases, por su parte, tienen un sabor amargo, se sienten resbalosos, muchos jabones contienen bases. Son algunos de los ejemplos que ponemos de manifiesto en los cuales encontramos estas características. Para hablar de los ácidos, tenemos que reconocer el químico Arrhenius en 1883. El ácido es una sustancia que en disolución acuosa se disocia formando iones hidróneos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico se va a disociar en iones hidróneos positivos y iones cloruros negativos. Una base es una sustancia que en disolución acuosa se disocia formando iones hidróxido o hidroxilo también conocido. Eh, Tenemos, por ejemplo, el hidróxido de sodio se va a descomponer para disociarse en iones sodio positivo y iones hidróxidos negativos. Una reacción de neutralización, o sea, observamos, por ejemplo, de iones positivos y negativos, el caso de la disociación iónica de un ácido y el caso de la disociación iónica de una base, donde se va a formar una sal más agua, ocurre una reacción de neutralización. Las limitaciones encontramos son sustancias con propiedades básicas o ácidas que no contienen protones hidróneo o iones hidroxilo, ejemplo, el amoníaco. Se limita a disoluciones acuosas. Ahora, cuando hablamos de la teoría del Nordström, eh, planteada en 1923, Lori nos plantea que un ácido es una sustancia que puede donar un protón o ceder un protón. Y una base es una sustancia que puede aceptar ese protón. Esos ejemplos los vemos y se ponen de manifiesto, por ejemplo, en las reacciones químicas que tienen lugar en los ácidos monocarboxílicos, eh, en sus reacciones que lo vamos a ver más adelante en química orgánica. Acá observamos la representación de lo que sucede, por ejemplo, una base, como en el caso del amoníaco, reacciona con la molécula del agua que es capaz de ceder un protón hidróneo para formar el amonio más el hidroxilo. Estos se conocen también con los términos de ya el producto de esta reacción química de un ácido y una base conjugada. Para analizar todos estos aspectos tenemos que analizar las propiedades ácido-base del agua, son unas características importantes a tener en consideración para poder determinar y analizar el cálculo del pH y el pOH. Vemos, por ejemplo, la representación de los iones
del agua, la reacción química, la disociación iónica del agua, donde vamos a ver la presencia de los iones hidrógenos y los iones hidroxilos en su estructura. Donde vemos ya, o sea, la estructura o la base conjugada, lo que también llamamos en términos de química una autoprotólisis del agua, también conocida. El producto iónico del agua, que son los iones hidrógenos y los iones hidroxilos, van a tener una representación a partir de la constante de equilibrio en función de las concentraciones, que va a ser igual a la concentración de la sustancia producto, en este caso los iones hidrógenos positivos, los iones hidroxilos negativos, y sobre la concentración del reactante, que en este caso es el agua líquida. El agua va a tener un valor constante. Por lo tanto, al tener un valor constante, el agua, su producto iónico también tiene un valor constante. Y ese valor constante, la constante del producto ion, es el producto de la concentración molar de los iones hidrógeno y iones hidróxido a temperatura o a una temperatura en particular, eh, exactamente a 25 grados centígrados, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14, lo que nos indica que la concentración de cada uno de estos iones va a tener un valor que es 10 a la menos 7, 10 a la menos 7. Como son valores constantes, por eso surge la constante del producto iónico del agua, que en este caso es 1 por 10 a la menos 14. Hablamos entonces de algunas características. Cuando la concentración de iones hidrógeno, lo que está entre corchetes, concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de iones hidróxidos, estamos en presencia de una solución neutra. Y por lo tanto, para hablar el término de neutralidad y basicidad y acidez, tenemos que conocer una escala de medición de pH. Ya mismo les explico en qué consiste. Cuando la concentración de iones hidrógeno es mayor que la concentración de iones hidróxido, estamos en presencia de una solución ácida. Y cuando la concentración de iones hidrógeno es menor que la concentración de iones hidróxido, estamos en presencia de una solución básica. Ahora, partiendo de esto, o sea, podríamos analizar un ejercicio, por ejemplo, cuál es la concentración de los iones hidrógeno en una solución de ácido clorhídrico, cuya concentración de iones hidrógeno es igual a 1,3 molar. Ahora, antes de llegar a esto, quisiera explicarles algunas fórmulas relacionadas con el pH y el pOH de las soluciones. Por lo tanto, iríamos a la pizarra para explicárselo de una mejor manera. En estos términos tenemos que partir de una ecuación, una definición. El pH de una disolución va a ser igual a menos el logaritmo por la concentración de iones hidrógeno. Perdió una vez más los corchetes. Bueno, ponemos los corchetes. O la concentración de iones hidrógeno positivo, recordemos, iones hidrógeno. Ese va a ser la expresión para calcular el pH. Sin embargo, la expresión para determinar el pOH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidróxidos negativos. O sea, ahí estaríamos en presencia de las dos expresiones matemáticas que nos van a permitir a nosotros determinar el cálculo del pH en una solución acuosa. Es bueno decir que solo aplica para las soluciones acuosas el pH, concentraciones de iones presentes en este sentido. Ahora, no antes de ir allá,
vamos a ver o valorar dos aspectos importantes que son la escala valorativa del pH. La escala valorativa del pH se va a dividir en dos aspectos. Voy a poner un color más. Ese color, o sea, estamos hablando de neutralidad, vamos entonces a volar. La escala de pH se divide en tres aspectos. Estamos, cuando hablamos de un pH ácido, básico y neutro. Neutro. Veíamos ahorita cuando la concentración de iones de hidrógeno iba a ser igual a la concentración de iones hidróxido, estábamos en presencia de una solución neutra. Ahora, la escala de pH se mide en una escala valorativa de 0 al 14, donde valoramos que de 0 a 6,9 estamos en presencia de una solución ácida, 7 estamos en presencia de una solución neutra y 7,1 a 14 estamos en presencia de una solución básica. Esos eh, enunciados son buenos conocerlos para hacer sus respectivos análisis. Ahora, partiendo de esto, yo lo veía al inicio en la presentación, pero bueno, se los explico acá. Cuando hablamos de la disociación iónica del agua, H2O, la molécula de agua, tenemos que hablar en equilibrio, aquí en equilibrio, no igual, en equilibrio, bueno, no me lo permite, con los iones hidrónimos con cargas positivas más los iones hidroxilos con carga negativa. Iones hidroxilos con carga negativa. Hablando de este término, de la disociación iónica del agua, de la molécula del agua, aquí va un signo de equilibrio, o sea que se desplaza hacia los dos sentidos, la ecuación química. Nos quedaría lo que llamamos la autoprotólisis del agua, los iones de carga positiva de hidróneos más los iones de carga negativa hidroxilo o hidróxido. A este proceso lo conocemos, este proceso lo vamos a conocer como la autoprotólisis del agua. Autoprotólisis del agua. Ahora, cuando hablamos de este término, hablamos que tienen un valor constante, lo decía al inicio, el valor constante del producto iónico del agua, que van a ser, representamos con una constante, el valor constante va a ser a las concentraciones de iones hidrógenos positivo por las concentraciones de iones hidróxidos negativos. O sea, nos quedaría ese valor constante. Por lo tanto, hablamos de que el agua va a tener un valor constante que es igual a 1 por 10 a la menos 14. Déjenme ponerlo acá para que no se confunda. Por 10 a la menos 14. Tiene un valor constante por 10 a la menos 14. Lo que hablamos de que cada concentración de esta que está acá, o sea, la concentración de cada uno de los iones, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7. Uno por 10
a la menos 7. Al tener un valor constante en la concentración de sus iones, se plantea esta constante, por lo tanto estaríamos hablando de un valor constante a una temperatura determinada, que sería la constante del producto iónico del agua es igual a 1 por 10 a la menos 14. Conociendo esto, si fuera a determinar, planteando esta fórmula o expresión que está acá, que es el pH de una solución, el pH de una solución es igual a menos el logaritmo por la concentración de iones hidrónicos. Y el pOH es igual a menos el logaritmo por la concentración de iones hidróxidos. Conociendo estos dos valores que están acá. Ya conocemos que si fuera a calcular para estos dos valores que están acá, la concentración de iones hidrógenos es 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, si fuera a hallar el pH para esta solución, me quedaría, o sea, para la concentración de iones hidrógeno, pH sería igual a menos el logaritmo por la concentración de iones de hidrógeno, que en este caso sería 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7. A la menos 7. Entonces, en este caso, rapidito me quedaría, si es igual a menos el logaritmo por 1 por 10 a la menos 7, logaritmo de base 10 es 1, por lo tanto, voy a restarle a menos 14 menos 7 y me va a quedar entonces que el pH de la solución va a ser igual a 7. Tengo que tener en presencia que el pH de una solución es proporcional a la concentración de iones de hidrógeno que tenga la solución. Y entonces a partir de esto voy a restar el valor principal, que es 1 por 10 a la menos 14. Y si fuera ya el pOH para esta solución también, me quedaría entonces que el pOH de esa solución va a ser igual a menos el logaritmo por la concentración de iones hidróxidos presentes en la solución. Por lo tanto, si ya conozco que la concentración de iones hidróxidos es igual a 1 por 10 a la menos 7, sería o seguiría el mismo algoritmo de trabajo, que me quedaría entonces igual, sería igual 7. O sea, tendría el mismo valor, que sería 7. Bueno, de esta forma son las dos fórmulas que se utilizan para calcular estos ejemplos del pH o el pOH. Yo estaría poniendo algún ejercicio relacionado con el pH o el pOH a partir del resultado. Les daría una solución, una situación problemática para que ustedes determinaran en presencia de qué solución está. Entonces, partiendo de este análisis que acabé de hacer en pizarra, les proponemos estos ejercicios, que hay algunos acá para que ustedes los puedan observar. ¿Cuál es la concentración de iones hidróxidos en una solución de ácido clorhídrico cuya concentración de iones hidrógenos es 1 por 10 a la menos 3? Bueno, tendríamos que hablar de la concentración de un ácido fuerte, como es el ácido clorhídrico. Al ser un ácido fuerte, se va a disociar en iones, y si se disocia en iones, va a tener presencia de iones hidrógenos con cargas positivas. Nos quedaría entonces, o planteando el valor constante del producto iónico del agua, que es 1 por 10 a la menos 14, ese valor no lo podemos olvidar. La concentración de iones hidrógeno va a ser 1 por 10 a la menos 3, porque ya conozco que es un electrolito fuerte soluble y se va a disociar en iones. Por tanto, tendría que determinar este valor, que quedaría la concentración de iones hidróxido va a ser igual a la constante del producto iónico del agua sobre la concentración de iones hidrógeno, que sería igual a 1 por 10 a la menos 14 dividido para 1.3. Me quedaría 7.7 por 10 a la menos 15. Partiendo del pH, para medir la acidez, el pH de una solución es igual a menos el logaritmo por la concentración de iones hidrógenos. La solución es neutra cuando la concentración de iones hidrógenos es igual a la concentración de iones hidróxido a 25 grados centígrados. La concentración de iones hidrógeno tiene un valor constante, que es 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, el pH sería 7, el ejemplo que les escribía en pizarra. Cuando una solución es ácida, cuando la concentración de iones hidrógeno es mayor que la concentración de iones hidróxido, con un valor constante a una temperatura de 25 grados centígrados, por lo tanto estaríamos hablando de un pH menor que 7.
Por lo general se representa con colores rojos en una escala valorativa de pH. Y una solución es básica cuando la concentración de iones hidrógeno es menor que la concentración de iones hidróxido, o viceversa, cuando la concentración de iones hidróxido es mayor que la concentración de iones hidrógeno. Entonces, a una temperatura determinada, esa concentración tiene un valor constante, que es 1 por 10 a la menos 7, y el valor del pH me quedaría pH mayor que 7, por lo tanto estaríamos en presencia de una solución básica con colores azules, principalmente de esta tonalidad. El pOH, lo veía, lo analizaba, no es más que menos el logaritmo por la concentración de iones de hidroxilo. Si hablamos de este término, estamos hablando de que la concentración o la constante del producto iónico del agua es 1 por 10 a la menos 14, que hemos visto anteriormente. Menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno menos el logaritmo de la concentración de iones hidróxido va a ser igual a 14, que es el valor constante, que es el pH igual a 14, el máximo de la escala de pH. Para toda solución acuosa, el pH más el pOH tiene que dar 14. El pH del agua lluvia recolectada en una región de Ecuador en un día normal es de 4,82. ¿Cuál es la concentración de iones de hidrógeno del agua de lluvia? O sea, aquí me están pidiendo la concentración de iones de hidrógeno partiendo de que el pH es 4,82, algo inverso, proporcional el valor de la concentración de iones de hidrógeno con el valor del pH. pH va a ser igual a menos el logaritmo por la concentración de iones de hidrógeno. La concentración de iones de hidrógeno va a ser igual a 10 a la menos pH, que sería igual a 10 a la menos 4,82. Estaríamos hablando de que tendría un valor de 1,5 por 10 a la menos 5 molar. La concentración del ion hidroxilo de una muestra de sangre es de 2,5 por 10 a la menos 7 molar. ¿Cuál es el pH de la sangre? Aquí me están dando la concentración de iones hidróxido para que yo determine el valor del pH. Por tanto, pH más el pOH tiene que ser igual a 14. El pOH es igual a menos el logaritmo por la concentración de iones hidróxido, que sería igual entonces a menos el logaritmo por 2,5 por 10 a la menos 7, que sería el valor de la muestra de sangre recolectada. En este caso me quedaría 6,60, partiendo de que el pOH es 14. El pH es igual a 14 menos pOH, que es igual a 14 menos 6,60, es igual a 7,40. Cuando hablamos de electrolitos fuertes, estos son contenidos que más adelante lo vamos a ver en el nivel básico, pero les quiero compartir para que ustedes más o menos hagan una valoración. No se los voy a evaluar ahorita, pero es bueno que ustedes conozcan que los electrolitos son sustancias que en disoluciones acuosas conducen la corriente eléctrica, y ellos se pueden disociar en iones o establecer un equilibrio en dependencia de la solubilidad o de la clasificación de los electrolitos. Se clasifican electrolitos fuerte soluble, poco soluble y prácticamente insoluble o débil, débil soluble o poco soluble. Por ejemplo, el cloruro de sodio es un electrolito fuerte soluble, se disocia en iones sodios positivos y iones cloros negativos, iones cloruro negativos. Los electrolitos débiles no se disocian completamente, por lo tanto se establece un equilibrio. En el caso, por ejemplo, del ácido etanoico, que se disocia en sus iones con carga negativa, pierde un electrón, cede un electrón en la base, por lo tanto se disocia en iones. Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes, por ejemplo el ácido clorhídrico en agua se va a disociar en iones hidrógenos y iones cloruro. Observamos el ácido nítrico, también se va a disociar en iones. Los demás ejemplos, el ácido sulfúrico. Los ácidos débiles son electrolitos débiles, por ejemplo el fluoruro de hidrógeno, el ácido nitroso. Las bases fuertes son electrolitos fuertes.
hidróxidos. Las bases débiles son electrolitos débiles. Esto es más bien para que conozcan, no les voy a evaluar esta parte. Pares ácidos-base conjugada, por ejemplo, aquí hay algunos aspectos importantes. La base conjugada de un ácido fuerte no tiene medida de fuerza. El ácido conjugado de una base fuerte no tiene medida de fuerza. Los iones hidrógeno es el ácido más fuerte que existe en una disolución acuosa. El ion hidróxido es la base más fuerte que puede existir en una disolución acuosa. Y vemos una ejemplificación con ejemplo. ¿Cuál es el pH? Acá hay algunos ejercicios para que lo puedan observar. ¿Cuál es el pH de una solución de 2 por 10 a la menos 3 mol de ácido nítrico? Ya conocemos que es un ácido fuerte, se disocia en iones, por lo tanto va a haber presencia de iones hidrógeno. Aquí se establecen algunos valores que no lo vamos a ver ahorita, lo van a ver en el nivel básico. ¿Cuál es el pH de una solución de 1 por 10, 1,8 por 10 a la menos 2 de hidróxido bario? Aquí estamos hablando de una base, por lo tanto va a haber presencia de iones hidróxidos. Es el proceso inverso a este ejemplo del primero que está acá. Y así sucesivamente. O sea, partiendo de estos ejemplos que les suministro en esta diapositiva, en esta introducción de la clase, les pido encarecidamente que se concentren simplemente en el cálculo simples de pH y de pOH, que les puede salir algún ejemplo relacionado con estos temas. Aquí vemos algunos ejemplos de mezclas de sal y bases débiles ya en soluciones que lo vamos a estar viendo en el nivel básico. Son contenidos bastante complejos, tienen una complejidad. Cuando hablemos de titulaciones ya tenemos que ver prácticas de laboratorio, partiendo de concentraciones conocidas, agregando gradualmente hasta neutralizar un ácido determinado, utilizando indicadores. Por ejemplo, titulación de un ácido fuerte con una base fuerte, débil con un eso, titulación base ácido fuerte, o sea, algunos ejemplos con datos ya obtenidos en laboratorio para que ustedes puedan ir visualizando lo que va a pasar en el curso de nivel básico. Bueno, esta diapositiva se la voy a estar compartiendo para que ustedes puedan ensayar y practicar y visualizar. Principalmente el cálculo relacionado con el pH y el pOH. Solo eso. Entonces, ahí les estaré dejando una actividad para que elaboren un ensayo partiendo de algunas características teóricas. Muchas gracias, disculpen la molestia, cualquier problema, no duden en comunicarme para yo poder esclarecerles las dudas que puedan tener. De todos modos, ya el lunes estaríamos compartiendo y podemos aclarar algunos términos de los cuales quedaron dudas al respecto.